Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a esta sesión del curso de Física General 2. El día de hoy nos toca pues trabajar en nuestro capítulo 26 que corresponde a circuitos de corriente continua. ¿Ok? Las secciones que vamos a trabajar en este capítulo son la 26.1, 26.2 y 26.3, que son los circuitos en serie y en paralelo, las reglas de Kirchhoff y los instrumentos de medición eléctrica. Vamos a hablar un poquito acerca de, pues, estos resistores en serie, ¿ok? Vamos a entender justamente, bueno, que estos resistores en serie tienen, pues, algunas implicaciones cuando trabajamos con un circuito. Decimos que justamente estamos trabajando con un sistema de resistores en serie cuando nosotros o nuestra corriente eléctrica sigue un único camino a través de mi malla. ¿Ok? Entonces, o sea, es decir, por ejemplo, si yo empiezo por acá, ¿ya? Puedo empezar por acá, sigo por acá y tengo un único camino que, pues, de igual forma, mi circuito o mi corriente que pasó por todos esos circuitos justamente no tuvo la necesidad de desviarse para llegar a todas las resistencias que están ahí presentes. ¿Ok? ¿Con eso estamos claros o no? Sí, profe. Ok, entonces, pues actualmente tenemos o conocemos muchísimos artefactos electrónicos que evidentemente contienen un circuito con resistores en serie. Los más comunes o los que ustedes tal vez se recuerden, porque yo no sé qué tan viejitos sean, por ejemplo, las luces de Navidad, ¿verdad? Que antes era muy común que pues todo el circuito estuviera en serie y pues, ¿qué pasaba, por ejemplo, cuando una luz se aflojaba? La otra mitad y se jodía. Ajá, se jodía la malla, el Ah, circuito, ¿verdad? Y pues evidentemente había que comenzar a probar uno a uno a ver cuál era el bombillo que nos estaba dando pues problemas. Actualmente, bueno, ya hay muchísimos tipos de luces en el supermercado, luces navideñas que nos permiten también escoger, por ejemplo, como esas redes o esas mallas que sabemos que cuando se daña una, pues ya no hay tanto problema porque todas las demás siguen funcionando exactamente igual. Ojalá no sucediera eso en media Navidad y se aflojara ahí una lucecilla y el árbol dejaba de encender y pues era todo un problema para nosotros. ¿Alguien iba a decir algo? No, nadie. no, profe. Ok. Bueno, ¿qué son las características más importantes que debemos conocer justamente eh, de estos resistores en serie? Bueno, justamente que la corriente eléctrica que circula a través de todo ese circuito, ¿cómo va a ser? ¿Igual o diferente? Si circula una única corriente, o bueno, un único camino de la corriente, Va a ser igual. debe ser igual exactamente. ¿Ok? Aquí lo que vamos a tener que reconocer es justamente que en los resistores en serie, la diferencia potencial para cada resistor que está ahí presente no es la misma, ¿ok? Solo en el único caso o en las únicas condiciones en las que, por ejemplo, bueno, pues todas las resistencias tengan el mismo valor, ¿ok? En el caso de justamente los resistores en serie, la resistencia equivalente es la suma de todos los resistores que están ahí presentes en mi circuito. Es importante rescatar que la resistencia equivalente siempre va a ser más grande que el valor más grande del resistor que yo tenga. Es decir, por ejemplo, que si tengo una resistencia de, no sé, 2 ohms, 6 ohms, ok, y 8 ohms, ok, la resistencia equivalente tiene que ser más grande que qué valor en este caso.
8. Que 8, exactamente, porque es la suma de todas esas resistencias que están ahí. Ok, entonces es importante también que ustedes reconozcan, bueno, que pues para averiguar las diferencias de potencial en cada uno de esos circuitos vamos a trabajar nuevamente con la ley de Ohm, que nos dice que la corriente y la resistencia son directamente proporcionales a la diferencia de potencial. ¿Alguna duda con los resistores en serie? No, ¿o sí? De mi parte no, profe. Ok, vamos con los resistores en paralelo. Los resistores en paralelo, en este caso, bueno, la corriente en realidad no es la misma a diferencia de los resistores en serie, ¿verdad? La corriente que circula por cada uno de estos resistores es diferente. ¿Por qué? Porque justamente la corriente se bifurca y tiende a tomar diferentes caminos para alimentar todo el circuito. Ok, entonces, estos resistores que están acá, el 1, el 2 y el 3, van a tener diferente suministro de corriente, pero la diferencia de potencial en cada resistor va a ser exactamente la misma. Con respecto a la resistencia equivalente va a ser el inverso, ¿ok? De cada una de las resistencias que estén ahí presentes en el circuito. Y siempre será menor que cualquiera de las resistencias que está ahí presente. ¿Ok? No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Todo claro. ¿De acuerdo? ¿Los demás? Igual, profe, todo claro. De acuerdo. Y adivinen qué. Adivinen qué va a pasar ahora. Vamos a hacer qué. Recreo. Vamos a hacer, no, recreo no, vamos a hacer ejercicios. ¿Ok? ¿Quieren resolver conmigo? ¿Quieren resolver solos? El primero El con primero usted, con usted. profe. Ok, Ajá. resolvamos juntos entonces. Dice, calcula la resistencia equivalente de la red que se ilustra en la figura y la corriente en cada resistor. La fuente de FEN tiene resistencia interna insignificante. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí, pues, muy importante. ¿Qué tipo de circuito vemos acá? ¿En paralelo, en serie o mixto? Mixto sería. Mixto ahí. Es exactamente, es un circuito mixto. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, para este caso vamos a primero calcular, me parece que es muchísimo más sencillo hacer el circuito en serie. Entonces, lo primero que voy a hacer aquí es calcular la resistencia equivalente. Ok, entonces en este caso la resistencia equivalente de un circuito en paralelo, ¿cómo la calculábamos? Sumando el inverso de las resistencias. Exacto. 1 Medio sobre ahí. R1 más Y eso. 1 sobre R2. Ajá, y ahí me dieron la respuesta ya, que esto es entonces 1 sobre 6 ohms más 1 sobre 3 ohms. ¿Y cuánto es eso? ¿1 sobre qué? 1 sobre 2. Un medio. Un medio. Exacto. Y entonces la resistencia equivalente es igual a ¿cuánto? Dos. A 2. Exactamente. A 2 ohms. O sea que de momento lo que yo tengo en este o en esta situación, lo que yo tengo es una resistencia de 4 ohms y una resistencia equivalente de 2 ohms. Hasta ahí estamos bien. Sí, profe. Ok. ¿Qué pasaba con la corriente eléctrica en un circuito en serie? ¿Era igual Se o era suman así, ¿no? diferente? Yo creo que no hay que hacer el cálculo de esos.
Sí, vamos a hacer el cálculo de la resistencia. De la resistencia de la corriente eléctrica. ¿Ok? Pero entonces, pues justamente debemos Sí, en este sacar. caso va a ser igual en todo, porque o sea, no se va, como en ese punto donde está ahí como el circulito, no se va a dividir, entonces ahí sigue como teniendo lo mismo. Exactamente. Ahora vamos a calcular la resistencia equivalente de este circuito que tenemos acá. ¿Cómo lo hacíamos? Por ahí me lo respondieron. Sumando nada más las resistencias. Exactamente. Y en este caso, ok, la resistencia equivalente es igual a 4 ohms más, mira, yo haciendo Puse la inventos de... respuesta. Exactamente. 4 ohms más 2 ohms. ¿Y la resistencia equivalente cuánto da? 6 ohms, ¿verdad? Ahora sí, ya tenemos el valor de la resistencia equivalente y podemos calcular justamente, pues, el valor de la corriente para todo ese circuito. Ok. Entonces vamos a calcular la corriente. Entonces en este caso esto sería la diferencia potencial es igual a la corriente por la resistencia y en este caso sería la resistencia equivalente. Entonces la corriente para nosotros sería la diferencia potencial entre la resistencia equivalente. O sea, esto serían, ¿cuánto era la diferencia potencial que decía aquí en el gráfico? $18. Ajá, 18 volts entre la resistencia equivalente que eran 6 ohms. ¿Cuánto la corriente para todo el circuito? 3. ¿Cuánto? 3. 3 exactamente, 3 amperes. Ok, ahora sí. Vamos a calcular la diferencia de potencial para cada uno de esos. Nos pedían justamente, ¿verdad? Calcular resistencia equivalente, ¿verdad? Y la corriente en cada resistor, perdón. Vamos a calcular entonces, pues justamente el valor de la corriente. Ok, entonces, justamente necesitamos saber, en realidad sí necesitamos saber cuánto es la diferencia potencial en esto que está acá. Ok, entonces la diferencia potencial para nosotros sería, ok, la corriente por la resistencia. Ok, en este caso esto sería 3 amperes por la resistencia equivalente de acá, ¿verdad? Que eran justamente 2 ohms. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 6. 6 exactamente. Hasta ahí estamos claros. Profe, ¿cuál es la diferencia entre esta fórmula y la de arriba, la morada? Es lo mismo. Es lo mismo. Sí, Profe, o sea, todo bien hasta la segunda parte, que, ¿por qué fue que usamos ahí el 2 la otra resistencia? ok. Justamente, bueno, estamos en la parte morada. Voy a hacer aquí una línea de diferenciación hasta este punto, ¿ok? Hasta aquí lo que necesitábamos conocer era cuánto era la corriente que circulaba por todo el circuito, ¿cierto? O sea que por todo este circuito morado que yo tengo acá, la corriente de cuánto es? De 3 amperios. Ajá, 3 amperios. Pero me están pidiendo cuál es la corriente en cada resistor. O sea, si todo este circuito realmente estuviera en serie, ok, yo sé que pues por acá son 3, por acá son 3, pero no es cierto. Nosotros hicimos una transformación para saber cuánto era justamente esa corriente o esa transformación para tener únicamente un circuito en serie. Pero ahora yo necesito saber cuánto es
mi corriente para este resistor que está en paralelo y este otro resistor que está en paralelo también. Entonces, ¿cuál era la resistencia equivalente de este resistor o de esto que convertimos anteriormente? El 2. El 2. Entonces, por eso estábamos calculando cuánto era la diferencia de potencial que había para ese circuito que está ahí. Entonces, ya en todo este circuito en paralelo que está aquí, la diferencia de potencial, ¿cuánto es? Los 6 voltios. Los 6 voltios. Por eso es lo que estábamos haciendo en verde. Hasta ahí estamos bien. ¿O no? Sí, ya me queda más claro. Ahora sí, con esta misma ecuación, que lo voy a hacer de otro color, entonces para Ahora sí se le diferenciar, saca al otro, a la otra partecita que ya estaba en serie. no, a lo que estaba aquí en paralelo, porque hay que averiguar Ajá, eso, perdón. aquí a esto y de aquí a esto. Ok, entonces ahora sí voy a decir, bueno, de acuerdo con la ley de Ohm, ¿verdad? La corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia. La corriente aquí es igual. Entonces, ¿cuánto era la diferencia potencial para esa parte del circuito? 6 voltios. 6 volts, exacto. ¿Y cuánto era la resistencia de arriba, por ejemplo? La que estaba aquí. ¿Cuánto era? Y 6 ohmios. 6 ohmios. Entonces, ¿cuánto es la corriente aquí? 1 amperio. 1 amperio. Exactamente. Vamos con la otra. Esto era la diferencia potencial, que eran los 6 volts, entre ¿cuánto era el valor de la otra resistencia? 3 ohmios. 3 ohmios. ¿Ok? ¿Cuánto es la diferencia? ¿Cuánto es la corriente que hay ahí? 2 amperios. 2 amperios. ¿Cuánto es la suma de las dos corrientes? Y los 3 amperios. De los mismos 3 amperios. Muy bien. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Dudas? ¿O no hay dudas? ¿O todo está súper claro? Por mi parte está claro, profe. Ok. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? ¿Algo que no les quede claro a alguno de ustedes? Profe, sí, esa parte se me quedó clara. Porque en el caso de la en la punto A, donde sale 4 ohms, a ese no se le tiene que Ahí. hacer No, porque ¿cuánto es la diferencia potencial para eso que está ahí? Si estaba en serie. los 18 que están arriba. ¿Cuánto es la corriente para eso que está ahí? Si estaba en serie. Para ese Eh, resistor. no le había sacado que eran 6. No, la corriente, la corriente. No sé, ya me perdí, profe, entonces. De ahí, ¿cuánto era la corriente del circuito en serie, chicos? Es la misma para todo el circuito. Ajá. ¿Y cuánto era? Eh, los 3 amperios. Ajá, exactamente, los 3 amperios. Ah, ok, sí, sí, sí. Ya, ya con lo que dijo el compañero ya me quedó más claro. Muy bien. ¿Los demás tienen duda? Todo claro, profe. ¿Todo está claro? Entonces vamos a ver si todo está claro. Les toca a ustedes entonces ahora resolver ese ejercicio solitos.
¿Están listos? Sí, Creo que profe. sí, profe. Ok. Vamos a ver, dice, para el circuito que se presenta en la figura 26.40, los dos medidores son ideales. La batería no tiene resistencia interna apreciable y el amperímetro da una lectura de 1,25 amperes. ¿Cuál es la lectura del voltímetro y cuál es la FEM de la batería? Ok, entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer ahí? ¿O qué se les ocurre? ¿Por dónde empezar? Yo empecé eh, de, bueno, convirtiendo el sistema mixto a una sola resistencia equivalente. ¿Y después? S- Después, es que por eso quería revisarlo, porque no sé si lo hice bien, pero después usé el dato del amperímetro para poder sacar el voltaje. Ok, vamos a ver. Bueno, vamos paso a paso entonces. Sí, sí, ahí creo que me salté un poco ahí, pero Me va a traer la imagen. Ok. Bueno, pues aquí tenemos la imagen justamente. Y vamos ahora a lo primero que yo recomendaría hacer es justamente empezar por los datos que sabemos. En este caso, sería calcular la diferencia de potencial que hay para esta resistencia con respecto a este amperímetro. Ok, entonces en este caso, por la ley de Ohm, nosotros sabemos que la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Y pues en este caso, justamente lo que tenemos es que la corriente es de 1,25 amperes. 25. Ajá. Y la resistencia es de 25 ohms. Entonces, ¿cuánto es la diferencia de potencial? 31,25. 31,25 volts o voltios. Entonces, quiere decir que aquí hay 31,25, 31,25 y 31,25 volts, porque justamente todas esas resistencias están en paralelo. ¿Ok? En este caso también es importante, eh, otra cosa que podríamos ir haciendo es juntar estas dos resistencias, ¿verdad? Que en este caso ahí la resistencia sería, la 25, resultante ¿no? sería, ajá, 25. ¿Ok? Y también otra cosa que podríamos hacer ahí, pues es justamente calcular la corriente para cada una de esas resistencias que están ahí. ¿Ok? ¿Me siguen o no me siguen? Sí, profe. Ok, entonces, por ejemplo, em, si calculamos la corriente para esa resistencia, la de 15 sería, ¿cierto? Y por lo tanto, esto sería justamente los 31,25 volts entre 15, ¿cierto? Ujú. ¿Cuánto da eso? A mí me había dado 2,08 amperios. Ajá, 2,08. 2,08 amperios, muy bien. Ok. Em, ¿Cuál otra nos hace falta? La de 25. Ajá, exactamente. Entonces, ahora sí, esto sería igual a eh, 31,25 volts entre 25 ohms. ¿Cuánto es la corriente?
Era la misma que la de arriba, 1,25. Ajá, 1,25 amperes. ¿Ok? Entonces, ahora sí, lo que yo puedo calcular o lo que debo de hacer es pues sumar toda esa corriente que está ahí, ¿cierto? En todo este circuito en paralelo que tengo acá. Entonces, eso sería. ¿Ok? Eso sería entonces la corriente total es igual a 1,25 más 2,08 más 1,25. ¿Cuánto es la corriente total? 4,58. 4,58 amperes. ¿Ok? Entonces, si aquí en esta parte del circuito hay 4,58 amperes, ¿cuánta corriente va a haber en todo el resto del circuito? 4,58. 4,58 también. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, vamos a encontrar cuál es la diferencia del potencial que va a circular para este, o cuál va a ser la lectura del voltímetro que está ahí. En ese caso sería la corriente por la resistencia. Y en este caso, esto es igual a la corriente, que es 4,58 amperes, por la resistencia, que era de 45, creo, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da eso? 206,1. Ajá, esa es la lectura que hace el voltímetro. Para encontrar cuánto es el valor de la FEN, lo que necesitamos hacer es, pues, sacar esta resistencia equivalente que tenemos acá, ¿ok? Para justamente calcular cuál es la diferencia potencial en todo el circuito. Entonces, con base en eso, la resistencia equivalente del circuito en paralelo que está ahí sería igual a 1 sobre 25 ohms más 1 sobre 15 ohms más 1 sobre 25 ohms. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? Seis coma ochenta y uno. Ya con el inverso. Sí, bueno, 6,82. Ok, 6,82 ohms. Entonces, ahora lo que tenemos es un circuito, ¿verdad? Que entonces sería algo como así. 45 ohms más 6,82 ohms. 35 ohms por acá. Profe, Ajá. ¿puede volver a tocar la imagen? ¿Mm? Ajá, lo que se está calculando en el otro lado, la resistencia inversa son el 25, el 15 y el 15, ¿verdad? Lo que está en amarillo. Lo primero que hice fue, bueno, pues como No, no, esto, lo del otro, ajá. ajá, como hice, lo que hice aquí es que como esto está en serie, pues la resistencia equivalente es la suma de las dos, ¿verdad? Son 25. Entonces me queda aquí como que si tuviera 25, 25, 25, 15 y 25. Ah, ok, ok, sí, está bien. Ajá. Y entonces, ahora sí, voy a sacar la resistencia equivalente de esto. Que esto sería igual a 45 ohms más 6,82 ohms más 35 ohms. ¿Cuánto es la resistencia equivalente?
86.82. 86.82 ohms, perdón. Ok, y ahora sí, con la ley de Ohm, voy a calcular la diferencia potencial. Entonces, era la corriente, ¿cuánto era la corriente de todo el circuito? 4.58. 4.58. 4.58 amperes. Y la resistencia equivalente de todo el circuito, 86.82. 86.82 ohms. ¿Cuánto es la diferencia potencial? 397.64. ¿300 qué? 97. 397.64 64. volts. Ok. ¿Dudas con el ejercicio? ¿Hay alguna duda con el ejercicio o no? No, profe, ya era así todo claro, por dicha. Ok, perfecto. Ahora sí, jueguen ustedes con eso.
¿Listos? ¿Listos? Dice, profe. Ok, todos están listos, sí. Sí, profe. Ok, vamos a revisar entonces. Vamos a ver. Ok, para el circuito, los circuitos que tenemos ahí, dice que calcula la resistencia equivalente y la corriente en cada resistor de la red de las figuras que tenemos ahí. Importante, la resistencia, la FEN no tiene resistencias, ¿verdad? Entonces, no les afecta en nada ahí. Vamos a empezar por este. Ok. Entonces, bueno, tenemos ahí justamente un circuito. En este caso está en paralelo. Ok. Entonces, ¿qué debemos de hacer ahí? Y sacar la resistencia equivalente de 12,4 y la de 16. Ajá, exactamente. Entonces, esto sería resistencia equivalente de 1/3 ohms más 1/6 ohms. ¿Cuánto es el valor de esa resistencia equivalente? Esa eran 2 ohmios. 2 ohmios, muy bien. Y la otra es la resistencia equivalente de 1/12 ohms más 1/4 ohms. ¿Eso cuánto es? 3. 3 ohms. O sea, la resistencia equivalente neta a eso que tenemos ahí es ¿cuántos ohms? 5. 5 ohms, exactamente. Aplicamos la ley de Ohm. Decimos, bueno, la diferencia de potencial es igual a la corriente por la resistencia. Ok. Y esto es igual, entonces la corriente es igual a la diferencia de potencial entre la resistencia equivalente. Esto sería igual a 60 volts entre 5 ohms. ¿Cuánto es la corriente total del circuito? 12. Ajá. 12 amperes. Ahora, ¿qué hacemos después de esto? ¿Qué hacemos para este punto? Y falta sacar la corriente de cada resistor. Ajá, exactamente. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hacía, chicos? Voy a calcular. Ok, ya tengo la corriente de todo el circuito, que en un circuito en serie es la misma. Ok, voy a calcular la diferencia de potencial para cada uno de los resistores que tenemos ahí. Ok, entonces la diferencia de potencial para el primer punto. Esto sería igual a 12 amperes por la resistencia equivalente que había aquí, que eran 2 ohms. ¿Cuánto es esto? 24. 24 volts. Y para el otro, esto sería igual a 12 amperes por 3 ohms. ¿Cuánto es esto?
36. Ujú. 26. 36. Ah, ok, 36. 36 volts. Ahora sí. Ya tengo esta información. Y bueno, pues voy a trabajar primero con el de 24 volts, que se supone que en un circuito en paralelo todas las corrientes, todos los voltajes o las diferencias de potencial son iguales. Ok, por lo tanto, mediante la ley de Ohm, yo puedo decir justamente que la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia. En este caso, tengo 24 volts entre 3 ohms. ¿Cuánto es esto? 8. 8 ohms. Ok. Y en el otro caso, tengo 24 volts entre 6 ohms. ¿Cuánto es eso? Profe, serían amperios. Eh. Gracias por la aclaración. ¿Cuánto sería esto? 4 amperios. 4 amperios. Y la suma de los dos, pues me da 12. Lo corroboro nada más. Voy para el otro segmento del circuito que estaba ahí. ¿Verdad? Que era justamente igual, ¿verdad? Que la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia y por lo tanto esto sería 36 volts entre pues la resistencia que tenía ahí, que eran 12 ohms. ¿Cuánto es esto? 3. 3 amperes. Y la otra serían los 36 volts entre los 4 ohms. ¿Cuánto es esto? 9. 9. Y 9 y 3. 12. 12 amperios. ¿Ok? ¿Dudas con ese ejercicio? Todo claro. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? No. Todo claro, 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 completamente claro. No hay dudas de nada. Hay algo que sí, quizás sí me generó una duda. Ujú, Se puede, dígame. puede ir a la imagen un toque. Se supone que en un paralelo el voltaje es igual del punto aquí al punto acá, ¿no? Ajá, o sea, todo lo que esté en ese circuito en paralelo es igual el voltaje, ¿verdad? Si el voltaje no va ingresando por aquí y sale por aquí, van los 60 voltios. ¿No debería haber aquí 60 voltios también? ¿O en qué momento es que No, esto se me llega a convertir en los 24, ¿es? ¿O son 66? vamos a ver, porque lo que usted no está viendo es lo siguiente, y es justamente esto. Nosotros estábamos primero encontrando un circuito o estábamos haciendo un circuito con resistencias equivalentes de tal forma que lo único que tuviéramos acá era dos resistencias equivalentes.
O sea, lo que quiere decir eso es que cuando la corriente viene por acá, bueno, la diferencia potencial viene por acá, aquí pasa. Ah, sí, va a ser distinto para el otro, sí. Ajá, exactamente. Ah, ok, entonces sí, esa era la duda. Ok. ¿Alguna duda? Nada. No, todo claro. Ok, de acuerdo. Ok, perfecto. No sé si necesitan igual que resuelvas de la derecha. A mí sí me quedó claro, la verdad. Sí, Ok, ¿y los demás? Pregunto, si necesitan que lo y entre resuelva, lo más resuelvo. práctica, mejor. Y tal vez ese otro, profe, para como que quede como Sí, totalmente profe, claro todo. para quedar más claros con el tema, lo puede Ok, resolver. ok, vamos a resolver ese entonces. Vamos a ver. Tuc, tuc, tuc. Vamos entonces a trabajar con este circuito que tenemos por acá. Ay. ¿Qué tipo de circuito es este? Y es uno mixto, un paralelo que adentro tiene serie. ¿Qué opinan los demás? No sé, no seríamos bien uno en serie que tiene dentro un paralelo. ¿Qué es ese circuito? Bueno, el costo es de que es uno mixto. Ok, vean, si yo entro acá, ¿qué pasa con esto que tengo acá? ¿Cómo se comporta? ¿Un circuito en? Bueno, Ah, si ah, sigue esa ruta en serie, me imagino. ajá, exactamente. Entonces la resistencia equivalente sería igual a 1 ohm más 3 ohms más 7 ohms más 5 ohms. ¿Cuánto es la resistencia equivalente? 16. ¿Cuánto? 16, ¿no? Sí, son 16 ohms. ¿Cuánto es? Entonces, de acuerdo con la ley de Ohm, dice que la corriente es igual a la diferencia potencial entre la resistencia equivalente. Ok, esto es igual a 48 volts entre 16 ohms. ¿Cuánto es esto? Tres. 3 amperes. Ok, ¿cómo la corriente en un circuito en serie? Y la misma para todo. La misma para todo. Entonces, ¿cómo la corriente para esta resistencia, para esta resistencia, para esta resistencia, para esta resistencia? Y sería igual la misma. La misma, exactamente. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Algún comentario? Profe, sí, yo sí, porque, porque no es en paralelo, eso. Porque vea justamente el camino que está siguiendo la partícula, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el camino que sigue la corriente.
entra, se encuentra una resistencia, se encuentra, ya entendí su duda. Ujú. Ya entendí lo que me está diciendo, pero es justamente porque las mallas no están separadas como aquí. ¿Verdad? Vea la diferencia entre esto y esta espiral que tengo acá, ¿verdad? Es una única malla. Es que, ¿sabe qué creía yo que se hacía, profe? Es que yo creía que se hacía, se sumaban estos y después estos y después se hacía así como en serie y después se hacía un paralelo así. Yo pensaba igual, la verdad. Entonces, por eso me queda mucha duda, porque yo le entiendo el hecho de que vaya entrando acá, pero como usted dijo, di, que no va a tener cargas, bueno, las mismas cosas, y como aquí se va y tiene ciertas cosas, y por aquí se va y tiene diferentes valores, entonces yo creí que eran paralelos. Mm, Agarrándome de los ejercicios anteriores, por eso es que yo ahí como entendido eso. mm, déjeme ver, porque vamos a ver, si esto viene por acá, sale acá y sale acá. O sea que ellos estarían, sí, tiene razón. Vamos a corregir ese error. Un momento, porque ya me di cuenta de la embarcada en la que estaba. Ok. Estos de acá, los que voy a marcar, oh, perdón. En amarillo sí están en serie, ¿cierto? Y estos de acá están en paralelo, ¿cierto? Están en serie también los de amarillo con amarillo y los de verde con verde están en paralelo, ¿cierto? Entonces, esto sería, Amarillo con amarillo, amarillo con amarillo están en serie, ajá, sería más y bien. verde con, sí, y verde con verde están en serie. Ah, ok, ok. Después como el Después total de quedaría, cada uno se hace ajá, paralelo. exactamente. Entonces esto sería así, vamos a ver. Resistencia Por eso me equivalente está echando cortocircuito a la jupa, no, no. de un Entonces ohm. sí sería aquí 4 y aquí Ajá, entonces esto 2. sería la resistencia equivalente es igual a 4 ohms. Y en el otro, la resistencia equivalente es igual a, tiene razón, yo lo analicé mal, qué pena. 5 ohms y la resistencia equivalente es igual aquí a 11, ¿verdad? Me dijeron, o 12. 12, sí. 12 ohms. Eh, ujú. Ajá, sí. Sí, 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 sí. Es que yo vi, no, no sé por qué vi un 6, sí, sí. Ok, hasta ahí estamos bien. Ok, entonces ahora lo que yo tengo es un circuito con una resistencia equivalente acá y otra resistencia equivalente acá, ¿cierto? Y Ujú. entonces la resistencia equivalente de eso es igual a 1 sobre 4 ohms, ¿cierto? Más 1 sobre 12 ohms. ¿Cuánto es el valor de esa resistencia equivalente? 3. Ok, 3 ohms. Y ahora sí, tengo una única resistencia, o sea, que por la ley de Ohm voy a decir, bueno, la diferencia de potencial, ¿verdad? Es igual a la corriente por la resistencia, o sea que la corriente que circula por todo el circuito es igual a la diferencia potencial entre la resistencia. Estos son igual a 48 volts entre 3 ohms, ¿cierto? Sí, profe. ¿Cuánto es eso? 16. 16 amperes. ¿Ok? Hasta ahí hay dudas. ¿Dudas? ¿No hay dudas hasta aquí? No por el momento, profe. Ok, entonces ahora sí, voy para atrás. Voy a calcular cuánto es la diferencia potencial. Ok. ¿Y cuánto es entonces, de acuerdo con la información que tengo ahí,
la corriente que circula por cada uno de los circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, primero, voy a averiguar cuánto es la diferencia potencial por esta resistencia equivalente que está en amarillo. Ok, entonces, la diferencia potencial para ese punto sería justamente la corriente por la resistencia, ¿verdad? En este caso, esto sería la corriente, que son 16 amperes, por la resistencia de ahí, que serían 4 amperes. 4 ohms. ¿Cuánto es esto? ¿64? ¿Cuánto? 16 por 4. Sí, no, no da 64. No sé. 32, 32 y 64. Pero Ya, ya me Pero, puse a pensar. profe, aquí algo no me está calzando. Espérese. pero, Aquí profe, como esto está en paralelo, de aquí a aquí no son igual los 48 voltios. ya me di cuenta de eso. Ok, vean los enredos con esta imagen. Ahora sí, lo que voy a averiguar es justamente la corriente para cada uno de esos circuitos que tenemos ahí. Ok, entonces en ese caso, la corriente sería por Dios. Ajá. Y esto sería la diferencia potencial, que serían los 48 volts, entre la resistencia total equivalente. No, pero esperen un momento, porque ya me hice bolas acá. Yo lo que tengo hasta este momento es una resistencia equivalente, ¿cierto? Tengo un circuito en paralelo, entonces la diferencia potencial es la misma para todos, pero la corriente no es igual, ¿cierto? Entonces ahora sí ya. Estos son, ¿ok? Los 48 volts que tenemos ahí entre el valor de la resistencia. ¿Cuánto es el valor de la resistencia? Equivalente. 4 ohms. ¿Cuánto es la corriente hasta ahí? 12 amperios. ¿Cuánto? 12 amperios. 12 amperios. Ok, vamos con la otra. La otra sería los 48 volts entre 12 ohms. ¿Cuánto da eso? 4. 4. Y sumados dan, por supuesto, pues los 16 amperes. Y ahora sí, voy a averiguar nuevamente con la ley de Ohm cuánto es la corriente que pasa por cada resistor. En este caso, bueno, están en serie. ¿La corriente es igual o es diferente? Es igual. Es igual, ¿verdad? Entonces la corriente que pasa por el de 1 es de 12 amperes, el que pasa por el de 3 es de 12 amperes, y el que pasa por el de 7 es de 4 amperes, y el que pasa por el de 5 es de 4 amperes también. No sé si hay alguna duda o algún comentario. Después de que hizo los de en serie arriba, y terminó en paralelo, que dio 3, ¿verdad? Ajá. Ok, después, bueno, 48, que es el total que ya nos da, entre 3, y se Ujú. sacan los 16 amperios. Ajá. Después es los volts, No, la corriente que pasa por cada uno de los circuitos que están ahí. ok, entonces digamos, el de 4. Ok, ok, ok. Arriba es. Ok, ok. Se hace el de arriba, el de abajo y ya se saca. Entonces lo que estamos sacando era la corriente así como individualmente. Ajá, exactamente. Este es Ajá. el de acá y Ajá. este es el de acá. Exacto. Y, suave, y este es el global.
Ajá, exactamente. El que Ok, pasa por listo. todo el circuito si tuviéramos una única resistencia equivalente. Ok, perfecto. ¿Hay dudas? ¿Comentarios? Profe, para resistores en serie la corriente es igual, ¿verdad? Sí, la corriente es igual. Y la diferencia potencial es distinta o igual. La diferencia de potencial es diferente. No es la misma para cada uno de los elementos en serie que están ahí, a diferencia de un circuito en paralelo, donde la diferencia potencial es exactamente la misma, pero la corriente es diferente para cada uno de los elementos. Ok, ok, gracias, profe. Con gusto. ¿Dudas? Ah, profe, y cada vez que para evitar confusiones, cada vez que los caminos se bifurcan, vamos a tener resistores en paralelo, supongo. Sí, exactamente. Es que yo en realidad no lo analicé bien y después me di cuenta que metí la pata. Y en realidad me di cuenta por la observación que hicieron ustedes, ni siquiera fui yo el que lo vi. Sí, se lo juro que ya dar todo por perdido en el curso y que yo ya sí, definitivamente ya no entiendo. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profe, ahora sí, ya quedó más claro. Bueno, de acuerdo. Ok. Tengo que comunicarles una situación y es justamente que tengo un pequeño problema. Vean, el día viernes me mandaron a llamar justamente por una cuestión del consejo de escuela. Entonces tengo una sesión extraordinaria y de emergencia. Entonces no los voy a poder atender el viernes. Pero no sé si ustedes prefieren, por ejemplo, que nos quedemos hoy un rato más o reprogramar en algún otro espacio o la otra semana quedarnos un rato más para ver lo que nos hace falta, que son las reglas de Kirchhoff. Así que los escucho. Sí, profe, sí, sí. Bueno, no sé cómo están los demás con el tiempo de, pero sí, de fijo, sí lo vamos a retomar. Sí, se podría trasladar, pero sí, siendo así como de fijo que lo vayamos a ver. Sí, sí, como siempre, ustedes saben, yo les digo algo y lo hacemos. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Ya bueno, ¿y cómo haríamos con, bueno, igual se ve la materia de la siguiente clase? ¿O Ve, cómo lo repondría? exactamente, o sea, la cosa es que como no voy a tener con ustedes, en algún espacio tenemos que alargarnos o agendar una sesión extraordinaria. Ese es el punto. Eso es justamente lo que les estoy diciendo, pero ustedes no, no me, no sé, no me agarraron la idea. Profe, ¿podríamos reprogramar la clase esta semana? ¿O tendría que ser hasta la siguiente? Por ejemplo, digamos, yo puedo el viernes en la mañana, pero estoy seguro que casi nadie puede, porque un montón de gente tiene cosas que hacer. Sí. Eh, Puedo el jueves en la mañana, el jueves a la 1, de 1 a 3 puedo, y ya, esas son las opciones de esta semana. Y si no, la siguiente semana, que debería ser entonces, el lunes no puedo porque debo viajar, ¿verdad? Entonces se me complica muchísimo. Eh, ¿Qué otro día? Sería igual como miércoles, jueves o viernes de la otra semana. Y pues también cambiando un poco la disponibilidad, porque por ejemplo ya el otro jueves en la mañana y en la tarde ya no puedo, en la tarde sí, pero en la mañana no podría.
el viernes podría en la mañana o podría quedarme el otro jueves, el otro viernes un poco más después de clase con ustedes o el otro miércoles después de clase un poco más con ustedes. Y no sé mis compañeros, pero bueno, mañana, jueves, en la mañana, Ujú. no sé si podrían reponer para no alargar tanto la materia, porque se supone que es de esta semana. No sé cómo están. Para mañana está perfecto. Y así todavía estamos fresquitos para seguir entendiendo. Sí, Vamos Sí, a profe, a mí también me queda bien. Ok, entonces, ¿qué les parece si nos vemos mañana, no sé, a las 9:45, 9:30? sí, Ah, yo no puedo hasta ahora. No puede, pero temprano Que sí será en la puede. tarde. Profe, Tengo con clases de permiso. 7:44 a 11:30. Ay, Dios mío. Profe, pero uno puede ser que usted dé la clase, pero que cuando apenas termine, pues que la suba. Entonces, digamos, como que Es- los que no podemos asistir, como que la veamos en el viernes, digamos, como en el horario. sí, lo que pasa es que hay gente que dice, "Ey, no, a mí no me gusta, ¿verdad? O sea, yo no debería por qué ver la clase grabada si en realidad, pues yo estoy Ay, matriculado en yo, el horario. Sí, yo la verdad es si que fuera yo el mañana, caso, yo la puedo ver después. Ok, entonces hagamos eso. ¿Qué les parece si nos vemos mañana a las 9:45? Y después entonces el resto de compañeros ve la grabación? Si tuvieran algún problema, entonces reprogramaríamos ahí alguna sesión con las personas que tengan duda o con las personas que efectivamente no les haya quedado claro. me sí está parece bien, bien, profe. profe. Yo mañana tengo clases el jueves de la mañana, pero yo no tengo ningún problema con ver la grabación. Ok, perfecto. Y sí, eso sería básico. Profe, Ajá. una consulta. Es solo para orientarme un poco con los temas. Los temas del examen, o sea, ya de todo eso, llegaron hasta potencial eléctrico, ¿verdad? Exacto. Ujú. Ahora, de adelante sería de capacitores y todo lo que vemos para la siguiente materia que viene, ¿verdad? O sea, para todas las evaluaciones que vienen. Vamos a ver qué dice el cronograma. Sí, es que ahí sale como de temas y materias, y así, pero ahí no sé cómo en qué fecha, o sea, como en cuáles se divide para cada evaluación. Eso. Vamos a ver, aquí está el cronograma. Aquí lo estoy revisando. Me está preguntando por la evaluación, Ajá, ¿verdad? Porque, digamos, supongo que por los siguientes por ejemplo, quizzes y gaps y ajá, así. exactamente, el gap que sigue, ¿verdad? Que era el gap 1, no, perdón, el gap 1 era 24, 20, 23, 24, ¿cierto? Y el quiz 1 era 21, 22 y la tarea era del 21. El quiz 2 es 25, 26, ¿ok? Y la tarea es 25, 26. El quiz 3 es 27, 28 y el gap 2 es 29, 30. Y el gap O- 3 es 32, 33, 34. Entonces, todo lo de capacitores y eléctrica, creo Circuitos. que era, Ajá, todo eso en adelante, ¿verdad? exacto. Ay, todo lo que nos lleva a integrales, gracias a Dios. Ah, bueno, y le iba a decir algo, profe. Es que a mí me sale el video de clase hasta potencial, el último, la clase 8. Entonces me quería como poner un toque al día viendo ¿Cuál otros videos es? y estudiando un ¿Qué, poco. qué fecha tiene ese video? No sabe. Vamos a ver. Uy, ya le digo. Vamos a ver. Acá está mi carpeta. Voy a buscarlo yo Está bien. también. Ok, vamos a ver. Tac, 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 tac. Yo tengo con ustedes hasta la clase 8, dicen. Eh, vamos a ver. Clase 3. Aquí la tengo. Clase 5. Aquí la tengo.
Clase 6. Vamos a ver, entonces esto debe ser la 7. La 8, ajá. Creo que ya la encontré. Ah, no. Esto tiene otra fecha. Aquí está. Clase 9. No, sí, clase 9. Ok, voy a subirlas todas ahora, entonces. Sí, sería genial. Ok, voy a empezar con esta, la 9. Es la que me hace falta. Ah, subir video. Ok, ya empecé a subir la 9. Ok. No sé si tienen alguna otra duda más. Solo la 9 era la que faltaba. No, estoy viendo a ver qué hace falta. Estoy subiendo primero la 9 porque si no se me queda todo colapsado. Ah, ok, está bien, está bien. Ok. Estamos listos entonces. ¿Tienen alguna otra duda? No sé, pero yo creo que ahí ya estamos. Era eso. Muchísimas gracias. Con gusto. ¿Y los demás? No, profe, por mi parte está todo bien. De acuerdo, perfecto. Ok, entonces, bueno, no me queda más que despedirme de ustedes y desearles pues una linda tarde. Igual, profe. Hasta luego. Igual, Gracias, profe, Gracias, hasta igual, profe. luego. Hasta Hasta luego. luego, que la pasen muy bien. Ya, profe, gracias. Hasta luego. Freddy, sí, mañana es presencial, ¿verdad? El laboratorio. Profe, y otra pregunta, ese reporte, el otro es para mañana, ¿verdad? Ajá. Wow. No lo ha hecho. Profe, es que tengo una duda en la segunda parte que hice un trazado de líneas del reporte y no he podido hacer eso. Ok. Pero sí.